de los antineoplásicos. Voy a compartir mi pantalla. Bien, si pueden confirmarme si se ve bien, si se escucha bien. Sí, doctor. Muy bien. Bien, entonces, nuevamente es darles la bienvenida y ya en esta última etapa del curso, creo que están teniendo más oportunidades para aprobarlo, pero creo que alguna vez les he dicho, la verdad, a mí particularmente me da igual si sacan 20 o sacan menos nota, siempre y cuando tengan la condición de haber aprendido, de haber estudiado, ¿no? O que puedan aplicar eso en algún momento, o puedan responder en algún momento, por ejemplo, cuando sean internos de medicina, ¿no? Que es lo inmediato para lo que se están preparando. Sin embargo, la calificación actual y que rige es pues a través de un número, ¿no? Así es que tenemos que seguir ese lineamiento. El objetivo de ustedes inmediato en ese sentido es pues aprobar el curso, ¿no? Pero no me gusta cuando lo aprueban porque, ya pasé, salvé, por fin, ahora quemo todos los libros y cuadernos de farmacología y borro todos los archivos que existen al respecto, ¿no? No, yo años estamos viendo de borrar ese chip, ¿no? Sino más bien de decir, voy a aprender porque voy a ser médico, voy a tratar pacientes, entonces tengo que saber qué fármacos voy a usar, qué fármaco sí, por qué se caracteriza, por qué lo uso, qué efectos adversos tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la farmacología justamente va allí, ¿no? A poder, con criterio médico, elegir, y con conocimiento, lógicamente, elegir y utilizar el fármaco en forma racional y con conocimiento, ¿no? Esto los va a diferenciar de alguien, por ejemplo, que les vende las medicinas en una farmacia, ¿no? En una farmacia ustedes van y me duele la barriga, y el que te vende, ya, dolor de barriga, y te da una medicina, ¿no? No, ni sabe cómo actúa, ni sabe efectos adversos, nada, simplemente sabe que es para el dolor de barriga. Entonces, eso no es la medicina, eso no persigue el aprender farmacología y terapéutica, que lo harán en sexto año, sino todo lo contrario, ¿no? Así es que espero que todos estén aprendiendo, estén estudiando y que puedan cambiar en algún momento, porque les falta todavía varios años, ese pensamiento de que estoy ahí para probar y no me importa nada más. Quien esté pensando así, les pido que lo cambien. Y quienes no, quienes están estudiando con conciencia con el objetivo que tienen, pues hay que seguir así, incluso fortalecerlo. ¿De acuerdo? Creo que están en una etapa en la que se puede modificar y moderar, moldear su actitud, su comportamiento frente a su carrera. Así es que les pido que si no lo han hecho, empecemos a hacerlo. Hoy día vamos a hablar de los fármacos antineoplásicos, un tema un tanto amplio y hasta complejo, porque la medicina de un tiempo a esta parte ya no se comporta, no debe ser como una receta de cocina, ¿no? Es decir, que para todos los pacientes que tienen esta enfermedad les doy pues lo mismo, porque hacen lo mismo y todos tienen la misma enfermedad. Entonces se está hablando mucho de la medicina centrada en el paciente y en el cáncer, un término muy común y que da mucho miedo, ¿no? Quien de repente no ha escuchado, alguien cercano, o ha visto algún paciente con esta patología, con una neoplasia, y es aterrador, ¿no? Pensar en el futuro, pensar en las consecuencias, en lo que implica ese término, ¿no? Y el tratamiento, uno de ellos, que implica el tratamiento farmacológico, porque hay varias posibilidades en estos tiempos, ¿no?
Pero con el curso y el uso de fármacos, y qué es lo que vamos a ver ahora, pues es una gran parte que debemos conocer, ¿ya? Van a haber puntos claves que les pido anoten, y eso les voy a preguntar en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de llevarnos? No es un curso de oncología, no pretendo eso, ni tampoco de usar esquemas de tratamiento para tal o cual cáncer, sino vamos a verlo desde el punto de vista, pues, farmacológico, ¿no? El registro de cáncer poblacional en Arequipa siempre bien coincide con el nivel nacional y mundial, con el cáncer de cuello uterino y de mama a la cabeza en mujeres, ¿no? Y el cáncer de próstata y de estómago en hombres. En Arequipa, por ser una zona con alta prevalencia de radiación ultravioleta, el cáncer de piel también es importante. De hecho que el uso de fármacos, ¿me escuchan? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, no, se prendió un micrófono por ahí, no, no hay problema. Tiene relación a lo que seguro ustedes han escuchado también, que es la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia, ya un término más terapéutico, tiene que ver con el uso de drogas, fármacos, medicamentos, que alguna vez hablamos de esos términos sinónimos, ¿no? Contra el cáncer, que puede ser por vía oral, intravenosa, subcutánea, etcétera, ¿no? Y la formación, pues, de elementos que constituyen el ADN y el ARN de las células, pues va a tener mucho que ver con estos fármacos. ¿Por qué? Porque como bien saben, el cáncer conlleva una reproducción anómala, ¿no? Anormal, maligna de un grupo de células. Por lo tanto, un mecanismo ya hace muchos años evidenciado es que alterando la reproducción celular, pues podíamos de alguna manera combatir esta enfermedad, ¿no? Es así que en los puntos de formación de estos ácidos nucleicos, como en la síntesis de purinas, en la formación de ribonucleótidos, en la síntesis de pirimidinas, en alteraciones a nivel de las fases del ciclo celular, ¿se acuerdan, no? La mitosis, la síntesis, pues es posible combatir el cáncer y muchas de estas vías, de estos blancos, dianas, pues hay fármacos, como los vamos a ver ahora ya clasificados, que vamos a aprender, ¿no? En definitiva, los fármacos antineoplásicos tienen una relación directa con el ciclo celular, de tal forma que vamos a ver fármacos que actúan, como les decía, en la fase S de síntesis, ¿no? En la fase M de mitosis, o que no sean específicos de fases, ¿no? Es así que todo va a girar en torno a la reproducción celular, la mayoría, y otros que no necesariamente tienen relación directa, ¿no? Curar el cáncer, pues, es un tema que se persigue, ¿no? Por muchos años. No se usa un solo fármaco, igual que en la tuberculosis, ¿no? En la tuberculosis no es conveniente usar una sola medicina contra la tuberculosis, sino dos, tres, cuatro usamos. Lo mismo pasa con el cáncer. Suele ser la quimioterapia combinada superior al resto, ¿no? De hecho, que cuando nosotros usamos este tipo de fármacos, debemos tener objetivos claros. Uno de ellos es reducir en lo posible la masa tumoral, es decir, el tumor, ¿no? Asociado lógicamente a la cirugía, a la radioterapia, ¿no? Y ahí entra la quimioterapia que estamos hablando. Diagnóstico hecho, tratamiento iniciado. No es que, no, esperemos el próximo año a ver qué pasa, a ver si crece, no. Y el diagnóstico tiene que ser histopatológico. O sea, no porque yo veo un tumor, una masa, voy a decir, es cáncer. Claro, hay algunas características clínicas, imagenológicas que nos hacen pensar en ello, pero debo tener un estudio de anatomopatología que me diga, ¿no? Si eso no es exactamente. Y tenemos que usar, como son fármacos citotóxicos que dañan células, la máxima dosis tolerada por el paciente. Muchas veces se dice en clínica que el límite lo da el efecto adverso, ¿no? Yo te doy un fármaco que va a combatir, por ejemplo, el cáncer de mama, pero y yo sé que ese fármaco puede producir vómitos. De pronto te subo la dosis a una dosis máxima tolerada, ¿no? Pero si empieza a vomitar el paciente exageradamente, eso nos va a dar el límite, ¿ya?
La cirugía y la quimioterapia van de la mano definitivamente porque, pues imagínense, ¿no? Un paciente tiene un tumor de 1 kilo, de 1 kilogramo, pues es posible reducir ese tamaño con la cirugía y atacar a la vez con la quimioterapia, ¿no? Pero siempre suele hacerse en la parte clínica de pacientes oncológicos que la quimioterapia es el tratamiento inicial, ¿no? Es el tratamiento inicial, se delimita el tumor y ya es más fácil la resección. Ojo, el cáncer como entidad eh, eh, médica, pues no es que solo el tumor, ¿no? No es que un paciente tiene un tumor de mama, sino también este puede generar metástasis. Así es que es conveniente los estudios de extensión ya para ver pulmones, tomografías, ¿no? Radiografías, resonancias, etcétera, para ver hacia dónde se ha ido, y ese es el término llamado metástasis, ¿de acuerdo? Metástasis. Muy bien, entonces, con esta breve introducción les propongo ya revisar los fármacos en sí. Hay cosas puntuales que yo voy a resaltar, quiero que anoten eso y eso va a ir al examen, así de simple, ¿no? Bien, entonces las drogas antineoplásicas podemos clasificarlas de varias formas. Tenemos los agentes alquilantes, los antimetabolitos. Dentro de ellos hay los productos naturales como los alcaloides de la vinca, que vamos a revisar también. Hormonas y antagonistas, agentes diversos, finalmente la terapia génica, ¿no? Eso es una visión general, ¿no? General, donde seguramente ahora que lo revisemos los vamos a clasificar. Yo les aconsejo el uso, el estudio de estos fármacos, como en realidad en la farmacología, ¿no? Que ustedes hagan cuadros de doble entrada. ¿Cómo así? Miren, no, creo que no les dije antes, pero según ustedes ya lo han hecho como estrategia de estudio, ¿no? Para estudiar hay que tener estrategia, no es que haga examen y me ponga a leer las diapositivas, ¿no? Ah, ya. No, así no se estudia, chicos, ¿ya? Les propongo una estrategia, el que la tiene bien. Cuadro de doble entrada, por ejemplo, fármaco ponen arriba en el papel, ¿no? Y en la columna hacen 2 columnas, o una columna y una fila, ya por decirlo, ¿no? Una vertical y una horizontal. En la vertical voy a poner los fármacos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner agentes alquilantes, antimetabolitos, etc. Y en la parte superior me pueden poner concepto, mecanismo de acción, ¿sí? Su química de repente, si quiero saber algo más, farmacocinética, sus efectos, sobre qué actúa, efectos adversos, usos terapéuticos. ¿Qué tal? Y ustedes cruzan la información, ¿no? Alquilantes ponen cuál es el concepto del fármaco, su mecanismo de acción y así. Entonces ustedes con ese cuadro, ese mapa que van a tener en una sola hoja, pues una sábana si quieren, la pegan ahí en su pared y todo el día le dan duro a eso, ¿no? Y eso lo tienen en una sola hoja, ¿no? No tienen que estar revisando una diapositiva, otra diapositiva, o el libro, ¿no? O amplían de repente datos ustedes y estudian mucho mejor. Entonces, la farmacología, como son fármacos que podemos enumerarlos, es una forma de estudiarlos porque las preguntas van a ir relacionadas a ellos, ¿no? ¿No? Siempre le queremos dar un contexto clínico, pero sin ir tanto más allá, ¿no? Como ya en terapéutica, ¿de acuerdo? Entonces, este grupo de fármacos vamos a hablar de 3 tipos grandes también, que son los fármacos que dañan el ADN, fármacos antimetabolitos y los fármacos antimicrotúbulos, ¿de acuerdo? Dentro de los fármacos que dañan el ADN, pueden tener ustedes ahí un primer mapa mental, ¿no? Para rápidamente acordarse dónde está el fármaco. Por ejemplo, ¿no? La mostaza nitrogenada, ¿qué es? Ah, es un agente alquilante y se daña el ADN. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Los fármacos que dañan el ADN tenemos los agentes alquilantes, dentro de ellos los más famosos, ¿no? Mostazas nitrogenadas, los alquisulfonatos, nitrosourias. Eh, se asocian a compuestos de platino, como el cisplatino, carboplatino, y los inhibidores de la topoisomerasa, ¿no? De la topoisomerasa 1, la topoisomerasa 2. ¿Se acuerdan? Había un antibiótico incluso que actuaba sobre la topoisomerasa, ¿no? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Bueno, las quinolonas, ¿no? Como el ciprofloxacino, seguramente ya lo vamos a hacer si no lo hemos hecho. Y en segundo lugar tenemos los fármacos antimetabolitos, ahí están los antifolatos, antifólicos, ¿no? Análogos de las bases pirimidínicas, como es recordar que el ácido fólico, si yo me acuerdo de fisiología,
de patología, fisiopatología, que el ácido fólico es un factor fundamental en la formación de ADN, ¿no? O análogo de las bases pirimidinas, porque realmente si viene un fármaco y reemplaza a esa, la célula se va a bloquear y se va a morir, ¿no? Igual análogo de las bases púricas o purinas, ¿no? Y finalmente los fármacos antimicrotúbulos, o sea que los microtúbulos, ¿se acuerdan de fisiología? Ojalá, es un mecanismo de transporte de celular de un lugar a otro, pero también forman parte importante de estos microtúbulos en las fases de reproducción, principalmente en la mitosis, ¿no? Y ahí están pues los alcaloides de la vinca y los taxanos. ¿De acuerdo? Entonces, fármacos antimicrotúbulos, fármacos antimetabolitos, fármacos que dañan el ADN. Háganse un cuadro, no me estudien así por diapositiva, ¿sí? En una hoja bonito, bien chévere, y ustedes van a ver que rápido los van a ubicar. Esta primera parte es importante porque si no me voy a marear, no voy a saber dónde está. ¿Dónde están pues, las mostazas nitrogenadas? ¿Qué será eso? La ciclofosfamida. ¿Dónde estará? ¿Ya? Si nos ubicamos, estoy seguro que va a ser más fácil el estudio y el aprendizaje de estos fármacos. Entonces, cuando lleguen a internados, si hacen internado conmigo, digamos, en el hospital o donde vayan, y les pregunte, oye, este paciente está recibiendo ciclofosfamida. Ah, ¿y qué es la ciclofosfamida? Y ya vas a saber, ¿de acuerdo? Hace rato este cuadro les había mostrado en la relación del ciclo celular y los fármacos antineoplásicos, ¿no? Vamos a estudiarlos ya específicamente uno a uno. Vamos a empezar entonces con los agentes alquilantes, ¿ya? Los agentes alquilantes entonces dañan directamente el ADN, evitan la reproducción de las células cancerosas. Importante, actúan en todas las fases del ciclo celular, todas, ¿ya? O sea, son dependientes del ciclo celular para su acción. Y podemos tratar muchos cánceres, leucemias, linfomas, enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin, mieloma múltiple y sarcomas, fíjense, ¿no? Enfermedades hematológicas o neoplasias hematológicas. ¿Y qué hacen estos agentes alquilantes? Forman enlaces covalentes entre grupos alquilo y moléculas nucleófilas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un enlace covalente? Ya habíamos estudiado eso, ¿no? Es una unión muy fuerte. Estos fármacos se pegan mucho al ADN de la célula y al final en las fases, sobre todo G1 y S del ciclo celular, pues van a generar destrucción celular, ¿no? Y que esta no se reproduzca, ¿ya? Por lo tanto, el mecanismo de acción va a ser que se va a alterar pues completamente la replicación celular por daño en el ADN que se va a producir, por esos enlaces covalentes que lo agarra el ADN y luego lo suelta. Y esta célula, por lo tanto, no se puede reproducir y se muere. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estos agentes alquilantes? Tenemos las mostazas nitrogenadas, ¿de acuerdo? Mostazas nitrogenadas, ahí vamos a tener nitrosoureas, acidinas, triacinas, los alquilsulfonatos. Y dentro de las mostazas nitrogenadas, la que más les preguntan, de verdad que les preguntan más en los exámenes, es la ciclofosfamida. Es la ciclofosfamida. La ciclofosfamida, por lo tanto, es una mostaza nitrogenada, tiene enlaces covalentes con el ADN, como hemos dicho. No necesariamente es cicloespecífica para todas las fases esta ciclofosfamida, pero sí tiene una sensibilidad importante sobre la fase G1 y la S, ¿ya? De tal forma que este fármaco, al ser administrado a los pacientes, va a generar un daño directo a nivel celular, principalmente en las fases del ciclo celular G1 y S. La ciclofosfamida forma parte de muchos protocolos, ¿no? Como pertenece a esta familia que estamos comentando, pues se va a usar mucho en leucemias, cáncer genitales, cáncer testicular, de mama, ovario, cuello uterino, cáncer pulmonar y sarcomas, ¿no? Tiene efectos adversos que hay que tener cuidado. Y aquí suelen ser las preguntas, ¿no? Miren, ciclofosfamida, cistitis hemorrágica. Es un efecto adverso temido porque el paciente empieza a sangrar y de repente no para. Y hay que tenerlo en cuenta y es lo que hay que controlar en un paciente que recibe este fármaco.
Lo común, náuseas, vómitos, ulceración de la mucosa oral, digestiva, mielosupresión, pero alopecia, ¿no? Como todos los fármacos antineoplásicos. Alopecia no es más que la caída del cabello, ¿no? Que es muy común, el 90% de fármacos antineoplásicos. Pero la cistitis hemorrágica, ciclocistitis hemorrágica, les voy a preguntar. Tenemos otros agentes alquilantes como las nitrosourias, como la carmostina, la mustina, una endovenosa, la otra bioral, útil en linfomas sobre todo. Los alquilsulfonatos como el busulfán, en enfermedades hematológicas como las leucemias. Los alquilantes atípicos como la procarbazina, también en enfermedades hematológicas como los linfomas, ¿no? El otro grupo de fármacos de este tipo tenemos los complejos de platino, ¿no? Los complejos de platino. El cisplatino, carboplatino y oxaliplatino. La acción está similar con los agentes alquilantes, van a alterar la replicación y la transcripción a nivel celular, mayor actividad en la fase S, tiene actividad pues mutagénica, ¿no? Va a alterar a nivel celular la reproducción, lo que hemos dicho, pero hay que tener cuidado porque puede ser nefrotóxico, puede ser ototóxico. Y una pregunta es, de todos ellos, el que menos tóxico a los riñones es el carboplatino. Carboplatino. Los complejos de platino se usan mucho en carcinomas de testículo y de ovario. Testículo y ovario, ¿no? Los derivados del complejo de platino. Otro grupo tenemos los antimetabolitos. Los antimetabolitos. Como su nombre lo dice, eh, estos compuestos, cuyo principal exponente es el metotrexate, resulta que el metotrexate es un análogo del ácido fólico y dentro del metabolismo del ADN, sobre todo para su formación, es necesario el ácido fólico. Y el metotrexate, al ser similar, entra, la célula lo coge y dice, ay, de ahí viene el ácido fólico, y no era el ácido fólico, era el metotrexate. Lo agarra y pues produce toxicidad a nivel celular, la célula muere. Tenemos el metotrexate entonces como un análogo del ácido fólico, tenemos el 5-fluoracilo, eh, y los análogos de pirimidinas, ¿no? Los análogos de pirimidinas que van a tener el mismo mecanismo, ¿no? De engañar a la célula, como hacerle pensar que estos compuestos son parte importante de ella y no, más bien el objetivo es destruirla. Hasta aquí entonces estos antimetabolitos son fármacos similares a los compuestos del metabolismo celular, ¿ya? Eso está claro, eso produce alteraciones metabólicas, no se forma los ácidos nucleicos y la célula muere. Y esto, por lo tanto, ¿dónde va a funcionar mejor? En los tumores que crecen muy rápido, Dañan entonces la célula durante la fase de síntesis principalmente, no se forma el ADN. Útil estos antimetabolitos en leucemias, cáncer de mama, de ovarios, el aparato digestivo, principalmente, ¿no? Tenemos entonces, así como hemos hablado, el metotrexate, que es el más importante, que es el que quiero que me lo recuerden. Los análogos de pirimidina, ahí tenemos la citarabina y al 5-fluoracilo, dentro de los más importantes. Y otros como la hidroxiuria, la asparraginasa. Hay análogos de purina como la mercaptopurina y la tioguanina, ¿no? O análogos de la adenosina, ¿no? Como el pentostatin, dentro de los más comunes. Pero ya saben, una pregunta va a ser, ¿cómo es que actúan estos antimetabolitos, ¿no? ¿Cómo es que actúa el metotrexate? Lo que hace es engañar a la célula y la célula cree que es el producto que necesita y resulta que no, ¿no? Sino más bien alguien que la va a destruir, ¿no? O la va a evitar que se reproduzca en todo caso. El metotrexate, pues, tiene un espectro antitumoral muy amplio, se usa mucho en diversas
diversas entidades, principalmente en las leucemias, como la leucemia linfocítica aguda y algunos tumores de mama, cabeza, cuello, pulmón. Cuidado con el metotrexate, con sus efectos adversos, y dentro de los más comunes de metotrexate a largo plazo es que puede producir daño pulmonar, sobre todo en pacientes sensibles y vulnerables, ¿no? Niños, personas de tercera edad, pues puede producir fibrosis pulmonar, metotrexate, ¿ya? El resto de efectos adversos son manejables a largo plazo, no hay mayor problema, ¿ya? De hecho, que el metotrexate, yo les voy a preguntar como principal efecto adverso a largo plazo, la fibrosis pulmonar. ¿Bien? Muy bien. Otro grupo, los antibióticos, antraciclínicos y los derivados. Tenemos las antraciclinas, ¿sí? ¿Qué hacen? Son antibióticos, pero no lo usamos como antibiótico para matar bacterias, ¿no? Sino más bien porque interfieren con las enzimas que participan en la replicación del ADN, ¿no? Estos actúan en todas las fases del ciclo celular, pero, como vamos a ver, hay que tener mucho cuidado con el daño al corazón. Pueden producir daño cardiovascular y ahora vamos a ver, ¿no? Útil en el sarcoma de Kaposi, que es una neoplasia asociada a VIH, cáncer de mama, cáncer de útero. ¿Quiénes están ahí? La daunodoxorubicina. La doxorubicina es la que vamos a acordarnos, ¿de acuerdo? Vamos a acordarnos porque digamos que dentro del uso y los efectos adversos es la que mayor relevancia va a tener, ¿ya? Bien, entonces esta doxorubicina, fíjense, y yo les estoy poniendo acá abajo que dice miocardiopatía, ¿ya? Les voy a preguntar eso. ¿Puede producir una miocardiopatía aguda o puede producir una miocardiopatía crónica? Pero si no la controlamos adecuadamente, va a haber daño cardíaco. Agudo, crónico, va a ser lo mismo al final, ¿no? La bleomicina es la familia de los glucopéptidos. ¿Se acuerdan? Bueno, ya lo vamos a hacer también, los glucopéptidos, o ya lo han hecho con el autor Barrio Nuevo, la vancomicina, ¿no? Este es su familiar. Pero pues tiene un interesante efecto sobre las fases de replicación celular del ADN, se mete al ADN, se intercala en él, genera radicales libres, se rompe el ADN, pues, y la célula muere. No es para administración intravenosa, bleomicina en cáncer de testículo y de ovario y algunos linfomas. ¿Ya? La bleomicina, al igual que el metotrexate, puede producir daño a nivel pulmonar. ¿De acuerdo? La actinomicina D, seguimos con los antibióticos, ¿no? Igualmente actúa en las fases del ciclo celular, igual destruye el ADN, útiles en los sarcomas y en los teratomas malignos. Esta es muy tóxica, por eso las dosis cuando se usan en un paciente con estas patologías tienen que ser bien controladas. Bueno, en realidad todos, ¿no? Pero esta en particular se usan dosis muy pequeñas y el incremento tiene que ser monitoreado muy de cerca porque fácilmente uno puede pasarse a los efectos tóxicos. Otro grupo de estos antibióticos tenemos a los inhibidores de la topoisomerasa. La topoisomerasa, yo les había dicho, la topoisomerasa 2, que era inhibida por el ciprofloxacino, las quinolonas, ¿no? Y producía destrucción celular. Lo mismo pasa a nivel de las células neoplásicas, pero son otros fármacos, ¿no? Como el irinotecan, topotecan, el etopósido. Y estos, pues, sobre todo el etopósido útil en cáncer de testículo, ¿no? En cáncer de testículo. Lo interesante que al producir directamente un daño no sobre una fase del ciclo celular, sino sobre una enzima que es la topoisomerasa 2, pues va a ser menos tóxico de alguna manera. De allí que se toma mucho estos fármacos por su menos toxicidad en relación a los que hemos hablado, ¿no? Muy bien. Entonces, la toxicidad de los antineoplásicos, pues, es evidente. Vamos a tener de lo más común, como vómitos, alteraciones anafilácticas, ¿no? Hasta cosas más raras o tardías, ¿no?
Yo quiero que ustedes escuchen ciclofosfamida y ya sepan que va a haber cistitis hemorrágica, por ejemplo. La doxorubicina, daño cardíaco, ¿de acuerdo? Metotrexate, daño pulmonar, cuidado. Entonces hay cosas que debemos monitorear. Estos cuadros de toxicidad, no va a ser un examen de toxicidad, pero sí les pido que lo tengan claro porque de hecho que van a haber preguntas al respecto. Como todo fármaco, como medicina, pues se puede generar resistencia y eso es un drama, ¿no? Imagínense que un paciente no funcione esa terapia. Por eso es que de inicio debe ser evaluado por oncología y buscar un esquema, o sea, un grupo de fármacos, no uno solo, para destruir rápidamente ese fármaco y evitar mecanismos de resistencia en estos pacientes. Bien, chicos, eso es lo que quería decirles. Yo creo que con esto se pueden sacar 20 en esta parte de antineoplásicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Me escucharon? Entonces ahora van a hacer sus cuadros de doble entrada. No, no el lunes, hoy día, de una vez, hagan sus cuadros de doble entrada con estos fármacos con los que todavía les he resaltado al momento de hablar. Porque eso les voy a preguntar. ¿Preguntas? Doctor, tengo una consulta. Ah, dale. ¿Esta línea de tratamiento va acompañado de la mano de la cirugía? Porque a veces se da el tratamiento quirúrgico, por ejemplo, quizás la resección de un órgano afectado y también se acompaña luego de quimioterapia. Sí, claro, no, muy bien tu pregunta. Claro que sí, o sea, el tratamiento del cáncer es múltiple, ¿no? Y la cirugía es fundamental. Pero solemos empezar con quimio en estos pacientes. Entonces, la quimioterapia reduce el tamaño del tumor, como que lo delimita y hace más fácil la resección tumoral. ¿De acuerdo? Así es que sí, van de la mano. Ahí entra también la radioterapia, ¿no? La radioterapia. Esos tres son los más usados, ¿no? Quimio, radio y cirugía. Muy bien. ¿Alguna otra duda?